Muy bien. La creación no tuvo otro momento más sagrado que el momento en que el Creador tuvo esa inspiración de crear el universo. Obviamente difícil es entender el proceso, el qué, el por qué de la voluntad de Dios, pero lo que sí, el hecho, el disparador de la existencia del cosmos fue un pensamiento de Dios, y ese pensamiento generó una vibración, una reverberación de energía y esa energía que sobrevive hasta el día de hoy es lo que llamamos Om, el Omkara, el mantra Om. Al final de esta presentación lo van a entender un poquito mejor, lo vamos a volver a explicar. Esta definición está en el texto escrito por Swami Shivananda de Nada Yoga, el yoga del sonido. El sonido es un fenómeno físico que es percibido por el oído, y el sonido es movido, es transportado por un movimiento vibratorio. Le queremos decir que este archivo, que buena parte de esto que estamos enseñando es parte del posgrado de musicoterapia, mención vibroacústica, que nosotros enseñamos en nuestra escuela. Repetimos, buena parte de lo que vamos a decir ahora son los fundamentos del posgrado de musicoterapia, mención vibroacústica, que es la sanación con cuencos. La vibración del sonido percibida por el oído humano es la presión transmitida a través de un medio elástico. ¿A qué nos referimos como un medio elástico? Nos referimos a los gases, a los líquidos o los sólidos. Obviamente una piedra, una madera, tiene menos transmisión, es menos elástico que un líquido, y un líquido es menos elástico que los gases. Gases son el aire, el éter, líquidos son el agua o distintas formas de líquidos donde uno quiera transmitir un sonido, y los sólidos, como dijimos, puede ser la madera, puede ser un metal, puede ser un parche que transmite el sonido. Es así que cada transmisión de sonido es percibida por el oído humano en un tono o frecuencia y en una intensidad o fuerza con la que es emitido. Repetimos, si yo golpeo un bombo de gran diámetro, obviamente el sonido va a tener una frecuencia y una intensidad de acuerdo a la fuerza con que yo golpeo con la baqueta del bombo. Si yo tengo
un redoblante, que lo toco con 2 palillos, con 2 baquetas, el sonido va a ser de otro tipo. Y si yo transmito el sonido a través de un elemento metálico, como puede ser una trompeta, como puede ser un xilofón, si yo transmito ese elemento con el tañido de una cuerda de guitarra o la frotación en un violín, obviamente la frecuencia, la intensidad va a variar. Eso en definitiva es el sonido como lo percibe el oído. Entonces, se transforma la intensidad y el tono en las cualidades del sonido. Los hay graves, los hay agudos, los hay de muy baja intensidad, los hay muy agudos. La medida del sonido es la onda hertziana. Es una onda que transmite la energía electromagnética del sonido. Y esa onda tiene la capacidad de transmitirse adentro del vacío a la misma velocidad que la luz. Tú, en un estado de vacío, provocas un sonido y la vibración, la frecuencia ahí es de carácter electromagnético y se va a llamar onda hertziana. Lo mismo sucede para la medición de las descargas electromagnéticas del corazón, las descargas electromagnéticas del cerebro, como son medidas en el electrocardiograma o en el electroencefalograma, cuando se registra en el papelito ese movimiento eléctrico, electromagnético del corazón o del el cerebro. Entonces, aquí entramos en campos muy delicados donde el ser humano puede llegar a percibir como máximo hasta 20.000 Hz. Es más o menos el famoso sonido de los perros cuando se ponen a aullar. Y en las ondas más bajas encontramos el estado de sueño y demás, donde directamente la persona técnicamente está en estado de inconsciencia. Y esos son los movimientos de la onda hertziana. Pero cuando nosotros hablamos que la onda hertziana es un elemento electromagnético que nos sirve para determinar el tono y la intensidad de un sonido, aquellos que hayan ido a un concierto de rock lo han verificado. Aquellos que han ido a un concierto de una sinfónica han escuchado otro tipo de sonido. Quienes han estado en una calle escuchando pasar una banda militar también han tenido otro tipo de percepción del sonido. Pero en todos los casos, el oído es el elemento idóneo que nos permite captar los sonidos. Y su medida es el vacío con la onda electromagnética de hertziana. El punto es que el sonido se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Repetimos, la luz que se mueve a 300.000 kilómetros, la luz que se mueve a 300 metros por segundo, queda muy lejos del sonido, toda vez que el sonido se transmite a 1.500 metros por segundo. Repetimos, el sonido adentro del agua se transmite 5 veces más rápido que la luz. Y esto tiene una importancia vital. Esto tiene una importancia espiritual sublime, suprema.
Diversas corrientes de estudios del cuerpo humano, de los tejidos, de un lado dicen que las células tienen inteligencia y los tejidos son formaciones inteligentes de células que se asocian, mientras que también dicen la biología celular que el cuerpo humano, si no es un 60, es un 70% de agua. Son temas que pueden llevar muchísimo más tiempo de explicación, solo nos vamos a quedar con este concepto. Repetimos, el cuerpo humano, con un promedio de 70% de agua, es un medio idóneo para comunicar la conexión de la inteligencia de las células para formar los tejidos, y si las células funcionan correctamente, los tejidos van a tener salud. Sumado a este concepto de la inteligencia celular, el que el cuerpo humano tenga un predominio de 70% de agua, asociado al concepto de que el sonido se desplaza a 5 veces la velocidad de la luz en el agua, fácil es darse cuenta que el sonido es una herramienta, es un disparador, es un componente extraordinario del cuerpo físico, para que el cuerpo físico tenga salud. Estamos claros que muchos de ustedes van a los conciertos sinfónicos y salen de un concierto sinfónico con un estado de plenitud, de calma y de paz. Pero también les ha pasado cuando han ido a un concierto de rock que al día siguiente han vuelto, no solo con la cantidad de cerveza, de ron que se hayan tomado, sino también por el brutal sonido agresivo que ha ingresado a vuestro cerebro, lo cual les ha provocado, sin lugar a dudas, dolores de cabeza durante 7, 8, 10, 20, 25, 30 horas después del concierto. Esto es una referencia clara de cómo el sonido puede excitar para tomar drogas, practicar sexo, emborracharse y gozar con sonidos extravagantes, totalmente amorfos, como pueden ser los sonidos de las letras de rock, como pueden ser muchas veces los sonidos de muchas músicas libidinosas que excitan, que llevan a lo que es el paroxismo sexual, y en otros casos lo que puede ser una música sinfónica que calma, y lo que al alcance de todo el mundo hoy está en YouTube, escuchar una música de cuencos, escuchar una música suave, contenedora, tipo chill, tipo long. Entonces, podemos juntar los pares de fuerzas que son las células inteligentes de los tejidos del cuerpo humano, con la cantidad de moléculas de agua que están en los tejidos del cuerpo humano. Nosotros, pocos días atrás, hemos presentado también un relato, una charla sobre la fascia, que es la que realmente retiene el agua en el cuerpo humano, lo cual hace que la vibración provocada por determinados sonidos afecte los tejidos del ser humano de manera positiva. Obviamente acá estamos en una explicación académica que conduce a la información. Repetimos, estos conceptos pertenecen al posgrado de musicoterapia, mención vibroacústica, mención cuencos, que se utiliza en la yoga terapia de Ayurveda, en un diploma que tenemos nosotros, que es el diploma de
coaching en bienestar y salud con yoga y ayurveda. Estos temas son parte de esos contenidos. Pero lo que sí es cierto, nosotros exponemos este tipo de conocimiento para que ustedes a partir del día de hoy confíen, entiendan y puedan captar esa riqueza maravillosa que tiene vuestro cuerpo físico para estar con salud, vuestro cuerpo físico para captar sonidos y cuáles son los sonidos que quieren captar. Entonces, podríamos, o mejor dicho, vamos a hacer un pequeño relato de 3-4 minutos y vamos a dar cierre para que entiendas el valor espiritual del mantra. Ha fallecido hace 3 años ya el ingeniero Matsuo Emoto, un japonés que dedicó unos 20 años de su vida a la investigación de la molécula del agua. Así es que hay un texto que pueden encontrar por Matsuo Emoto en YouTube, en Wikipedia, está el libro en Amazon, está en inglés, está en español. ¿Qué es lo que hizo Matsuo Emoto? Fotografió la molécula del agua que extrajo de distintos ambientes, entre ellos, obviamente, lagos de monasterios zen. Matsuo Emoto, por el nombre, era japonés. También fotografió moléculas de agua en la salida de los desagües de aguas servidas, en la salida de los desagües de fábricas químicas y en el paroxismo de lo que es la molécula de agua fotografiada por Matsuo Emoto, fotografió la molécula de agua de glaciares, de nieves eternas. Así es que la molécula de agua de glaciares y de nieves eternas era perfecta en su brillo, en su estructura. En menor grado lo era la molécula de agua de un lago zen, de un monasterio zen, y sin lugar a dudas en colores morados, oscuros, marrones, estaban las moléculas que él fotografió en la salida de tubos de aguas servidas de ciudades, así como en tubos de salida de desechos químicos. Esto, en el final de su investigación, llegó a poner agua en botellas, las cuales afuera tenían palabras agradables, y otras botellas que afuera, con agua, que afuera tenían palabras desagradables. Fotografiadas las moléculas del agua en botellas desagradables, con palabras desagradables, la estructura molecular era oscura, marrón, morada. El agua de botellas con palabras amorosas eran moléculas que tenían una estructura mucho más firme, mucho más sólida, muy brillantes. Y eso también lo comprobó con música, poniendo música sinfónica a determinadas botellas de agua cuyas moléculas, al ser fotografiadas, eran brillantes, estructuras perfectas, y a botellas que se les puso música de rock, esas moléculas eran oscuras, eran moradas, eran marrones. Y en el último detalle de esto, experiencias se han realizado muy recientemente en centros de salud de puericultura. Nos referimos a los lugares donde quedan los niños recién nacidos que no han cumplido su ciclo de
36, 46 semanas, niños que no han salido con 6 meses, 7 meses, en distintas circunstancias, se le ha aplicado determinados sonidos a los niños en voz de personas y los niños han reaccionado en los electroencefalogramas de determinada manera y de la misma forma se ha experimentado con cicatrices de cirugías, las cuales la persona escuchando música de rock, la cicatriz, el trauma, demoraba 8 veces más en sanar y en contracara, la persona que con una cirugía escuchaba música clásica, la cicatrización sucedía en la sexta parte del tiempo normal comprobado por los protocolos médicos. Llegamos entonces a la experiencia espiritual que nosotros recién estábamos haciendo la presentación de Instagram y les invitábamos a que escucharan esta presentación porque ni siquiera es necesario melodía ni tiempo, ni siquiera es necesario emitir un sonido para tener una vibración dentro del cuerpo físico. Ni siquiera es necesario escuchar el sonido exterior para tener una vibración en el cuerpo físico. Obviamente, te sientas a la caída del sol o al amanecer en una duna frente al mar, en los árboles de una quebrada o de una montaña, los sonidos de la naturaleza van a hacer que tus células, van a hacer que tus chakras, tus centros de energía, vibren de manera armónica en el amanecer, en el atardecer, en lo que llamamos el yoga, el muhurta, el momento apropiado para la liberación de Dios. Pero lo que sucedió en determinado momento, en la noche del universo, no lo podemos explicar, y es que Dios pensó. Y ese pensamiento reverberó en el cosmos, en el vacío, y se transformó en el Omkara, en el Om. Repetimos. El Om es el primer mantra que lo enseñó Dios a la humanidad 14.000 millones de años y se ha materializado en el intelecto del individuo humano, en la voz del individuo humano, en la garganta del individuo humano, por esa expresión que nosotros llamamos de Om, que en un armonio puede sonar con la nota Do, o con la nota Re bemol, o con la nota Si bemol. En nuestro cuerpo físico existe un volumen infinito de sonidos, los cuales te invitamos a escuchar para que tengas salud, para que entres en estados meditativos, para que puedas comunicarte mejor con el exterior, para que puedas conocer tu naturaleza esencial en tu cuerpo físico y en tu mente. ¿A qué nos referimos? Hicimos especial mención al sonido de un violín flotado con el arco, a el sonido de un metal soplado, como también al redoble de un tambor o al golpe de una baqueta, de un bombo. Y esos sonidos en todos los casos son golpes que por frotación o por movimiento se le aplican a los objetos. ¿Cuál es la maravilla de la vida espiritual, del cuerpo espiritual que explica el yoga? El yoga enseña que en la zona del corazón, aproximadamente 3-4 centímetros a la derecha del corazón del ser humano,
Cuando la persona, el individuo humano, se queda quieto, cierra sus ojos y respira, puede escuchar sonidos que no son provocados por ningún golpe ni frotación. Son sonidos que están en el centro energético llamado Anahat. ¿Por qué? Porque Anahat significa no golpeado. Anahat significa sin golpe. El chakra del corazón, vulgarmente llamado, no es chakra del corazón, es chakra Anahat, se le llama así porque emite sonidos sin ser golpeados por ningún elemento. Están dentro del individuo humano y vienen en la noche del universo, en el momento del nacimiento del cosmos. ¿Y qué sucede en ese momento? En el momento que tú logras percibir un sonido adentro de tu mente, sin importar su naturaleza, ni más ni menos, que estás vibrando en la divinidad. Y si estás vibrando en la divinidad, no te afecta la enfermedad, no te afecta la tristeza, el miedo, y en definitiva, ese sonido es Dios y tú eres una con Dios. ¿Cómo se llama esta técnica? Esta se llama Nada Yoga, yoga del sonido. Es el primer yoga. Y en este momento yo te estoy enseñando en silencio. En silencio. Si tú quieres profundizar esa experiencia del sonido interior, puedes tomar como referencia, como te decimos, la nota do natural y repetir la sílaba om las veces que tú quieras en la nota do de la escala natural. Y ahí vas a estar pronunciando el om de manera densa. Repetimos, el acto de amar a alguien, darle un beso, tocarlo y acariciarlo, eso es un plano denso. El simple hecho de amar en silencio es plano sutil. Y es el mismo amor. El om pronunciado en voz alta es un plano denso. El om, cualquier sonido que tú percibes en tu corazón, es plano sutil. Y esto es el principio del Nada Yoga, el principio de la vibroacústica, el principio de la yoga terapia, por lo cual nosotros enseñamos el yoga, enseñamos coaching con yoga y les invitamos a que se mantengan con nosotros escuchando mantras para poder tener mejor felicidad y vida más feliz, consciente. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo miércoles o el próximo domingo con estos mismos temas que hacen a la vida cotidiana. Te hemos entregado un conocimiento para que tú lo apliques de inmediato, para que tú lo apliques de inmediato sin contraindicación, para que tú lo apliques de inmediato sin contraindicación y tengas resultados duraderos en tu vida. Esto es yoga. Esto es yoga. Om Namah Shivaya. Buena semana para todos. Muchas gracias.